buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Esto es Derecho, Finanzas y algo más. El día de hoy nos acompaña Juan José Martínez. Juan José Martínez es abogado, magíster en Derecho con estudios de Economía y Regulación de Servicios Públicos. Es asesor legal con más de 20 años de experiencia profesional en diversas entidades públicas y privadas y viene de ser presidente ejecutivo de Servir. Juan José, es un gusto tenerte aquí. ¿Quieres decir algunas palabras antes de empezar con la entrevista? Sí, claro, Gerardo. Bueno, muchas gracias. Es muy grato estar contigo acá para poder conversar lo que guste. Gracias, Juan José. En primer lugar, quisiéramos saber si, desde tu perspectiva, ¿cómo ves las coordinaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para promover y sacar adelante un Estado que pueda estar acorde a las necesidades que exigen estos tiempos? O sea, el Estado peruano de cara al siglo XXI se ha modernizado y los poderes coordinan entre ellos para lograr un trabajo en conjunto, o de repente algunos poderes están petardeando las reformas que requieren realizarse en el Estado. Bueno, ahí yo te diría dos cosas, o hablaría en dos planos, ¿no? Primero, está clarísimo y hay evidencia académica internacional abundante sobre la importancia del Estado. O sea, si queremos generar desarrollo, tenemos que hablar siempre del binomio Estado-mercado. Y es claro que se necesita el Estado, y para que el Estado funcione necesitamos buenos servidores públicos. Servidores públicos que estén bien seleccionados, que tengan incentivos para desarrollar su trabajo, y generar también un sistema en donde si esas personas no cumplen esas condiciones, salgan del sistema. En el Perú eso yo te diría que es un proceso en construcción, es un proceso que además tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, es un proceso que va a tomar y tomará tiempo, varios años, no te diría 2, 3, 4, 5 años, sino mucho más tiempo. Y lo importante es que se tenga fuerza. Esto es como una carrera, una maratón, o más que una maratón, como un cross country, porque tienes partes que son más suaves, de bajada, pero vas a tener partes que son más duras, de subida. Entonces, eso es lo que sucede. Y yo te diría, respecto al segundo tema de si coordinan, yo diría que lamentablemente en este último año, 2 años probablemente, inclusive con el Congreso anterior, ha habido problemas y estamos en lo que es reforma de servicios civiles, estamos en un momento de subida, está difícil. Porque lamentablemente el Congreso ha tenido una posición muy populista en donde ha ido por la parte fácil de simplemente dar normas o dejar sin efecto algunas normas que más bien promovían la meritocracia, promovían la existencia del mejor servicio civil, que es lo que además la ciudadanía demanda, ¿no? Y sobre todo los decretos de urgencia 014 y el 016 en verdad fueron derogados sin ningún sustento o razonabilidad. Así es, y además sin esperar que el Tribunal Constitucional se manifestara, ¿no? Hubiera sido interesante saber qué hubiera hecho el Tribunal Constitucional. Y qué bueno que mencionas lo del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha tenido una sentencia muy comentada sobre el tema de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa sentencia? Claro, a mí me parece una muy buena sentencia porque deja en claro que lo que tiene que existir es como regla general una única carrera para los servidores del sector público. Y claro, como hay en muchos países y en nuestro país también pueden haber carreras especiales, pero esas son la excepción. Entonces, lo que el Poder Judicial en esa sentencia pregunta y dice es: ¿qué de especial tienen estos trabajadores del Poder Judicial que los haga diferentes que meriten una carrera especial? Y la respuesta que hacen ellos ante esa pregunta es: no tiene nada especial, entonces debería estar dentro del régimen general. Y fíjate que el Poder Judicial no es la única entidad que pretende tener carrera especial. Hay otras que están buscando lo mismo. Y una cosa que yo siempre le digo a la gente que trabaja en el sector público es que deberían pensar más bien en esta existencia de la carrera de servicio civil como una oportunidad de que se les abra un mercado laboral que sea todo el Estado. El Estado tiene aproximadamente 3.000 entidades, da trabajo a aproximadamente 1.400.000 personas. Si generamos carreras especiales en donde tú te quedas vinculado solo a una entidad, vas a trabajar toda tu vida en esa entidad, cuando podrías tener oportunidades de saltar, no sé, de una entidad del gobierno nacional o de un poder del Estado a un gobierno regional, de ahí volver a saltar al poder ejecutivo, pasarte al poder legislativo en labores de administración.
Eso sería lo ideal, que además no tengas, no rompas tu vínculo, sino que el vínculo se mantenga y sumes años de servicio y sumes los beneficios correspondientes. De hecho, esas son algunas de las ventajas de esta ley de servicio civil, pero parece que hay un tema de, no sé, de mala difusión de cara a los trabajadores respecto a los beneficios que les trae servir, y hay todo un tema político de por medio. Dicho sea de paso, hay algunos sindicatos o algunas federaciones de trabajadores, o hay poderes del Estado donde hay más de un sindicato por corte, y es una locura, pero de alguna manera, en lugar de trasladar información respecto a los beneficios, es como que promueven solamente informaciones que de repente no son tan ciertas. Y en ese sentido, ¿qué nos queda a los que esperamos un cambio del Estado? ¿Por dónde deberían venir la difusión de la información de los beneficios de servir? ¿Desde el mismo servir? ¿Tendría que ser la ciudadanía la que promueva esto? ¿O de alguna manera los trabajadores de la administración pública en algún momento de repente van a llegar a entender estos beneficios? Mira, yo creo que hay 4 cosas importantes que mencionar sobre este tema. Uno, primero, es que efectivamente se necesita ser más agresivo en la difusión desde el lado de servir, pero desde el lado también de la presidencia del Consejo de Ministros, que es el ente, digamos, transversal, que tiene que ver con el tema del servicio civil, en difundir los beneficios, los objetivos de la reforma, el alcance de la reforma. Lo otro es que hay que enfrentar claramente los grupos de interés que se oponen a esta norma, porque los que ya están, que de alguna manera ya entraron al sector público, y ojo, hay que decir la verdad, en muchos casos hay personas que han entrado no necesariamente por meritocracia, han entrado por contactos, han entrado en supuestos concursos. Seamos sinceros, eso es lo que ocurre. Entonces, los que ya están adentro dicen, ya entré, no importa cómo, yo quiero tener estabilidad, no importa cómo. A ese grupo hay que enfrentarnos. Y al otro grupo de gente en donde ya estás adentro, pero no quieres que te midan, no quieres evaluaciones, no quieres gestión de desempeño, cuando eso es justamente lo que en cualquier organización moderna se exige y es necesario para los ciudadanos. Y finalmente, sí se necesita alguien que conduzca la reforma, más allá de servir. Servir es el ente técnico que puede promover, dar información, responder técnicamente. Pero hay cuestiones que se dan ya más a nivel político, en donde, digamos, los ministros son los que deberían involucrarse y defender este tema. Lamentablemente, eso en los últimos tiempos prácticamente no ha ocurrido. Uy, qué interesante. Y de cara a la ciudadanía, ¿qué rol tenemos los ciudadanos para exigir mejoras? Porque todos nos quejamos de la lentitud del funcionario público o de la corrupción que en algunas o en muchos, no solo en algunas instituciones del Estado se aparece, desde Poder Judicial, desde cada vez que uno tiene que hacer un trámite en la municipalidad, o de repente cuando tienes que recurrir a la policía. En diferentes instituciones del Estado aparecen problemas de ineficiencia, ya sea por demoras o por falta de recursos, por falta de capacitación o por corrupción. Entonces, pero ¿qué rol le queda al ciudadano más allá del voto, de ejercer su voto y elegir a alguien que pueda impulsar este tipo de reformas? ¿Qué otras opciones se tiene de cara a exigir un compromiso de las diferentes instituciones que afectan la vida diaria de los peruanos y lograr una reforma o contribuir con una reforma? Mira, yo creo que efectivamente desde la ciudadanía se pueden hacer cosas. Necesitamos más lo que se llama activismo ciudadano. O sea que así como en las empresas accionarias difundidas, ¿no? Tú necesitas que los accionistas se involucren más en cómo va el negocio. Algo similar debe ocurrir en el sector público. Los ciudadanos nos involucremos más. Y a diversas instancias, ¿no? Hay organizaciones civiles, asociaciones, la academia, ONGs, hay diversos ámbitos en los cuales como ciudadanos o como organizaciones de ciudadanos debemos exigir el tema, porque además eso es lo que, digamos, si lo miráramos desde la perspectiva de public choice, eso va a ser una demanda ciudadana que le va a generar a los políticos la necesidad de darle alguna oferta o de ofrecer algo frente a esa demanda. Si no hay demanda, los políticos y los que dirigen el Estado no van a ofrecer nada porque ven que no hay demanda. De alguna manera, y esa es la idea de public choice, ¿no? Se aplica también a las relaciones en el sector público y en la política. Yo respondo, hay grupos
gente, que son los que trabajan en el Estado, que responden a las demandas ciudadanas. Si no hay demanda, no hay oferta. Entonces, una de las cosas que deberíamos promover como ciudadanos es que desde diversas instancias se hable de los problemas del Estado, se hable de la necesidad de reformar el Estado, y uno de esos temas clave es el tema del servicio civil. Yo quería aprovechar, ya que estamos en eso, para tocar dos temas. Uno es el tema de la transparencia y la información del Estado, que si bien hay una ley de transparencia que funciona de alguna manera, hay todavía por hacer, y lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de las vacunas, o en el tema que ha venido con todo en esta pandemia. Las data de la información se ha procesado de manera lenta, y a comparación de otros países nos ha costado mucho llegar al ritmo de poner los datos oficiales de manera accesible a los ciudadanos. Y el otro problema tiene que ver con el procesamiento de la data, de la data sensible de los peruanos, porque la falta de interconectividad entre las instituciones es un mal que todavía no podemos lograr superar, y no sé si eso tiene que ver solamente con falta de recursos en las áreas tecnológicas para que conversen los sistemas, o tiene que ver con fallas estructurales en nuestro diseño de la administración pública. ¿Cuál es tu perspectiva sobre estos dos temas? Es un poco de todo lo que has dicho, la verdad. Por ejemplo, te cuento que en el sector público, si bien tenemos mucha información, hay información importante que todavía no tenemos. Si tú le preguntaras hoy día a la presidencia del Consejo de Ministros, a Servir, o al Ministerio de Economía, que te dijera el dato exacto de cuántos servicios públicos hay hoy, ninguno te va a contestar con el dato exacto, porque no tenemos la data completa. Entonces y como ese ejemplo, seguramente van a haber otras áreas en donde suceda lo mismo. Me comentaban cuando empezó la pandemia que no existía una base de datos completa sobre las personas que deberían recibir canastas. No existía esa información, y nos agarró con la pandemia. Eso es una locura. Entonces, hay información que se necesita. Pero si tenemos ministerios. Hay que construirlo. El otro problema es que en muchos casos también existe información, pero es información que no la explotamos. Y aquí yo creo que la tecnología y la pandemia ha mostrado que se puede hacer. Podemos utilizar ahora pues estos mecanismos estas herramientas tecnológicas de análisis de información, Big Data, para explotar información. Porque la información nos puede dar además luces de qué cosa está pasando y tomar decisiones informadas. Yo creo que el Estado peruano hoy día en muchas áreas está tomando decisiones a ciegas, porque no tenemos información. O si tenemos información, es como si tuvieras un montón de libros archivados, pero no los has leído, y no vinculas lo que dice un libro con otro. Esa es la riqueza de explotar la información. Puede ser que tengas los libros, que es la información, tienes los archivos, o en muchos casos las entidades públicas tienen los archivos, pero en físico, y eso no te permite analizar la información, hay que migrar eso a digital. Dentro de todo lo malo que nos ha pasado con la pandemia, una cosa que también ha ocurrido es que la pandemia nos ha forzado a migrar rápidamente a soluciones digitales. Buenas, regulares o malas. Hay de todo tipo de experiencias en el sector público, y creo que en la empresa privada también, y en nuestras propias vidas lo estamos viviendo. Pero yo siempre lo digo medio en serio, que el principal reformador del sector público en estos tiempos ha sido Mr. Coronavirus. Porque eso ha forzado, por ejemplo, a que todas las entidades ahora tengan mesas de partidos virtuales, por ejemplo. A que las entidades públicas que antes tenían el papelito que se movía de una oficina a otra, ahora mal que bien han creado su sistema de trámite documentario interno, en donde tú puedes derivar documentos de manera virtual o en PDF o con tu DNI electrónico. Eso ya era factible hace 4 o 5 años, cuando no había coronavirus. Lo que pasa es que no había voluntad, no se sentía la necesidad. ¿Qué cosa nos ha generado la necesidad? El coronavirus. El hecho de tener que estar en nuestras casas por obligación, por problemas de salud, nos ha forzado eso. Pero lo que quiero decir es que sí se podía. También había un problema de falta de voluntad, falta de disposición. Pero el coronavirus finalmente nos forzó y demostró que sí se podía hacer, y en muchos casos lo hemos hecho. Y en muchos casos lo hemos hecho bien también, ojo. Genial, qué interesante. Y hablando de coronavirus y todo lo que ha ocurrido con el tema de las vacunas, vi que pues, escribiste un paper, un pequeño post sobre el tema del ejercicio de la función pública y la ética. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha ocurrido con estos funcionarios que han aprovechado estas vacunas
experimentales y se han Sí. vacunado sin estar sujetos a un estudio, ¿no? Sobre todo los funcionarios públicos, que allí habrían sanciones que corresponderían por incumplimiento de las normativas de servir. Sí, ahí yo lo que siempre digo es que, otra vez recurriendo a teoría económica, la mejor forma de entender lo que tiene que hacer un servidor público es a partir de una teoría económica que se llama la teoría del principal agente, en donde los servidores públicos en el fondo somos administradores de algo que es la cosa pública, que se suele llamar tradicionalmente la cosa pública. Todos los servidores públicos, desde el presidente, los ministros, los congresistas, hasta el íntimo servidor, somos administradores, somos agentes. No estamos manejando, no estamos administrando algo propio. Entonces, lo que tenemos que pensar siempre es si aquello que hacemos, aquella decisión que tomamos, la información que recibimos, las potestades que vamos a ejercer, las estamos ejerciendo en nuestro beneficio o en beneficio de la ciudadanía a quien nos debemos. Ese es el tema de fondo. Y aquí, por ejemplo, en la teoría se plantea de que quienes son administradores tienen dos reglas principales que deben seguir. Una es actuar con diligencia y la otra es actuar con fidelidad. Los deberes fiduciarios de los que se habla también en corporativo. Entonces, yo creo que en este caso esos funcionarios y la ética no es otra cosa que un mecanismo de reforzar esos deberes. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que estos funcionarios, claramente, en razón de su posición, han tenido información privilegiada. Porque ni tú, ni yo, ni cualquier ciudadano sabía que existían esas vacunas extra. Ellos tenían acceso a esa información privilegiada. Han tenido el poder para negociar con la universidad que los estaba manejando, con el investigador jefe, para que se las pongan. Han utilizado eso en su beneficio. Ahora, yo tampoco estoy en contra de que se hayan vacunado, porque también digo un país, una organización es como un barco. No te puedes quedar sin capitán, no te puedes quedar sin comando. Probablemente lo que tendría que haber ocurrido es que se hubiera hecho pública esa información diciendo, oigan, tenemos este grupo de vacunas, vamos a seleccionar o establecer las reglas objetivas por las cuales tú dices, oye, vamos a seleccionar este grupo. Yo personalmente, a mí no me parece mal, en el fondo, que se hayan vacunado el presidente, los ministros. ¿Te imaginas? Ya no tenemos viceministros. ¿Quién hubiera tenido que asumir? Otro congresista, otro presidente del Congreso. Los ministros, por más que sean ministros y teóricamente no están en la primera línea atendiendo a las personas, atendiendo enfermos, se mueven de un lugar a otro. Ha habido casos de ministros que se han contaminado. Acuérdate de la ministra Barrios en el periodo anterior, el ministro del Ambiente, se han enfermado y creo que altos funcionarios también. Entonces, claramente había que protegerlos, pero protegerlos estableciendo reglas de manera transparente, dictándole una norma, estableciendo eso, no utilizando información privilegiada y el puesto en el que estaba. De acuerdo, completamente de acuerdo. Hay muchísimas cosas que hacer, pero una de las cosas que uno a simple vista detecta a la hora de leer, por ejemplo, los artículos que publicas en el blog es la influencia del análisis económico del derecho, y esta entrevista también es prueba de ello. Sí. Entonces quería un poco aprovechar para entrar allí. ¿Tú crees que en el ejercicio de tu formación profesional este aspecto académico que tienes, que es ser profesor de análisis económico del derecho, esta pasión por el análisis económico del derecho, ha influenciado esta perspectiva económica de las cosas? Porque de alguna manera, solo para redondear la pregunta, hay muchos estudiantes y muchas facultades de derecho que siguen formando estudiantes de una perspectiva dogmática tradicional, sin utilizar, como si el derecho fuera algo puro y sagrado que nadie puede tocar. Entonces, queríamos saber tu perspectiva sobre este tema. Sí, te cuento, yo cuando estaba en la universidad no sabía bien qué estudiar. Sabía que quería estudiar algo vinculado a las ciencias sociales. De hecho, en algún momento pensé estudiar economía, pero creo que mi miedo a las matemáticas fue más fuerte y entonces terminé en Derecho, aunque al final terminé estudiando una maestría en Economía. Pero siempre me ha gustado vincular varias cosas, no soy de quedarme solo en un solo tema. De hecho, si ves mi experiencia profesional, yo me moví entre el tema corporativo, sector público, tú dirías, oye, ¿y cómo se mueve así, no? Yo creo que lo que lo ha permitido es justamente este interés en la economía. Y yo creo que, y eso se lo diría a todas las personas que son abogados y sobre todo los estudiantes, estudiar economía y el análisis económico es una de las puertas para incluir la economía en nuestros conocimientos, nos hace mejores abogados.
Yo creo que con la economía puedo entender mejor los fenómenos y también lo que plantea la teoría o la dogmática jurídica tradicional, y también sus problemas y sus errores y sus contradicciones, o cómo se muerde la cola muchas veces, ¿no? Por eso digo que eso nos hace mejores abogados. Mejores abogados en el ejercicio tradicional, ya sea como juez, como funcionario público o como abogado de estudio, pero también si trabajas en otras posiciones en donde lo que tienes que promover son cambios normativos. Y una cosa que también creo que ha influido mucho fue hacer mi maestría fuera de Perú, en otra familia jurídica. Yo estudié mi maestría en Estados Unidos, y entonces te das cuenta cómo lo que nos enseñan a nosotros como si fueran verdades que no se mueven, que son así talladas en piedra, las soluciones que se dan en otros sistemas jurídicos son diferentes. Y eso es muy interesante. Otra cosa que yo le diría a las personas que están estudiando Derecho, o también a los abogados, es estudien Derecho comparado, porque eso nos abre la mente y nos hace ver que nuestras soluciones no son ni las únicas, ni ante problemas similares. Y lo que sí le puede dar lógica a las soluciones, o encontrarle lógica a las soluciones que jurídicamente encontramos o que en el Estado se encuentran, es a través de la teoría económica. La teoría económica permite explicar por qué el derecho dice lo que dice, o también explicar por qué nuestro derecho no funciona, o por qué tiene problemas. Es por eso que me interesa tanto, ¿no? Qué interesante, en verdad. Y ya que estamos hablando un poco de educación jurídica, ¿cómo has sentido la utilización de estas herramientas tecnológicas a lo largo de las clases que constantemente dictas? ¿Ya te acostumbraste? ¿Sientes que es igual, en verdad, o hay cosas que superar en el desarrollo de las clases con la utilización de estas tecnologías? Mira, prácticamente todo el año pasado, todo el 2020, a raíz de la pandemia, tuve que dictar rápidamente. Todos migramos a dictar por estas plataformas digitales. A mí particularmente no me gusta. No me gusta porque esa cercanía de la clase presencial se ha perdido. O sea, tú en una clase presencial puedes saber si por la cara de la gente o por los murmullos, si los alumnos se están atendiendo, si están haciendo otra cosa, si lo que dijiste les pareció una roca. Eso no lo tienes en este tipo de interacción. Y se agrava porque por problemas de conectividad muchas veces, yo diría que casi siempre, las personas apagan la cámara y apagan el micro. Entonces tú le estás hablando a una pantalla y no sabes qué recepción hay. Es más, yo tengo la teoría, y muchos colegas me lo han dicho, que creen que los alumnos solo están ahí, pero en realidad están haciendo otra cosa. De hecho, te cuento una anécdota. Hacia fines del año pasado, cuando hubo el partido Perú-Chile, porque me acuerdo que fue un viernes, yo dictaba esos días, a un alumno se le pasó encendió por casualidad el micrófono y se escuchaba el televisor prendido viendo el partido. Entonces, eso me causó mucha desazón, porque decía, oye, yo estoy haciendo el esfuerzo, porque yo también quería ver el partido, de estar dictando clase, y esta gente está con todo apagado, supuestamente está, pero en realidad no está. Yo creo que el futuro va a ser una especie de clase mixta, ¿no? Donde tenga sesiones presenciales, mecanismos no presenciales y mecanismos de estudio o de apoyo o de refuerzo que sean lo que llaman asincrónicos, o sea, donde no estemos directamente en simultáneo, sino con otras herramientas que también están en internet, ¿no? Para reforzar el conocimiento. Creo que esas tres cosas son las que van a mover la educación en general en el futuro, y que las vamos a tener que explorar, porque si no va a ser muy frustrante y aburrido seguir dictándole a una cámara. Qué bueno que lo mencionas, ¿no? De hecho, por allí pasaría el tema de una reforma en la forma de enseñar derecho en el Perú, salvo contadas facultades de derecho que utilizan métodos distintos al tradicional, pero la clase profesor-alumno desde una perspectiva de exposición, no desde una perspectiva de diálogo, es muy tradicional, ¿no? Y se repite en las facultades de derecho de todo el país. Ni siquiera son muy pocas las facultades de derecho que aplican métodos del estudio del caso o métodos distintos en la clase tradicional, la cual termina siendo un discurso del profesor de lo que cree que es correcto, más allá de un debate tradicional de ideas, ¿no? Claro, pero también hay que ser conscientes de que si tú quieres hacer metodología activa o el método del caso,
necesitas exigirle y tener alumnos muy comprometidos. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, eso es lo que se llama el método socrático, ¿no? Un método en donde se plantean preguntas a partir de casos o a partir de situaciones, no se estudian teorías al comienzo, sino situaciones, y se pregunta, y la pregunta del profesor siempre es, el profesor en verdad no te da la respuesta, te pregunta ¿por qué? ¿Y tú qué opinas? Para que eso funcione, tienes que tener estudiantes que de verdad lean, porque de nada sirve, tú puedes hacer un sílabo muy bacán, buscar los casos, pero si llegas a la clase, sea presencial o virtual, y el alumno lo ha leído, no hay manera de hacer método de caso o de hacer un método muy activo, porque no hay mucho de dónde contribuir. La idea del método de caso o el método activo de clases es que entre todos construyamos conocimiento. Pero si no tienes ese apoyo desde los alumnos, la cosa fracasa también, ¿no? Hay que ser sinceros en eso. Hay una tarea pendiente ahí también desde el lado, no solamente de las facultades, sino desde el lado de los propios alumnos de reforzar el nivel de la lectura, ¿no? Ese compromiso de la lectura. Muchas facultades de Derecho tenemos muy buenos alumnos porque están obligados literalmente por la facultad a leer, pero hay una tarea pendiente, ¿no? Y el tema de cómo prepara, por ejemplo, cómo tú preparas tus clases, ¿están en base a lecturas tradicionales o de repente a determinados libros que se tienen que leer a lo largo del semestre? ¿O ya es el método de la recopilación de materiales por temas, que es muy, muy tradicional en los profesores de Derecho? Claro, yo hago más bien lo último, ¿no? Por cada tema se les manda secciones de libros o artículos sobre cada uno de esos temas, y la idea es que los alumnos los lean antes de llegar a clase. Pero como te digo, parece ser que hay deficiencia. Ahí la mano dura y los controles de lectura improvisto son básicos. Son básicos, efectivamente. Correcto. Juan José, un poco para ir terminando, de repente te gustaría recomendar algunos libros, ya sean de literatura o economía, o alguna que hayan impactado en tu vida, no solo en tu vida profesional, sino de repente en tu forma de entender el mundo, en tu forma de entender las cosas. Hay libros que dicen que los golpean a uno y nos hacen despertar o reaccionar. ¿Tendrías algún tipo de recomendación? Sí, bueno, en literatura general a mí me gusta mucho la literatura latinoamericana. García Márquez me gusta porque lo encuentro, si bien tiene cosas que pueden ser real maravilloso, lo encuentro cercano a nuestra forma de ver el mundo. Vargas Llosa me encanta. A mí particularmente un libro que me gusta, que la gente no lo suele citar mucho, es La historia de Maita, porque siento que relata cosas que tienen que ver, han sido cercanas a mi vida, ¿no? Porque relata prácticamente cosas de los 70s, 80s, donde yo tengo las referencias muy claras, muy cercanas. En economía, un libro que yo les recomendaría, que no es, digamos, la visión tradicional, son cualquier libro, los libros de Elinor Ostrom. Ella, por ejemplo, ha escrito le ha preocupado mucho el tema del gobierno de los bienes comunes. Hay un artículo disculpa que te corte. En mi blog escribí una reseña sobre uno de sus libros, sí, porque tiene la mirada, digamos, de la economía tradicional, pero también tiene una mirada más crítica, más alternativa, y es bien interesante porque ella es una profesora en realidad de ciencia política que aplica economía para estudiar instituciones de gobierno, de gobernanza, de diferentes cosas, entre otras cosas, cómo diversas sociedades regulan bienes que son de uso común, que son de acceso libre para un grupo, digamos. Por eso tiene este libro. Pero tiene otros libros donde justamente habla de cómo se gobiernan las organizaciones, cómo funcionan. Ella particularmente me gusta porque además no es la visión típica económica, microeconómica, sino tiene una visión alternativa también. O sea, siempre en sus textos te presenta la visión tradicional y luego ella es una crítica. Y eso es doblemente interesante. Interesante. Ahora, en el primer comentario vamos a poner ahí el link de los libros. Obviamente de Amazon, para que lo puedan comprar con derechos, pero también sabemos que hay otra serie de páginas por ahí rusas que te permiten descargar los libros. Pero no creas, también hay páginas legales donde te suscribes y puedes bajarte libros, documentos de ese tipo.
Es Sí, muy sí, sí. interesante. Sí, hay generales, pero también hay de temas jurídicos. Sí, Esas son las sí. ventajas de la virtualidad. De hecho, ya no se excusa la falta de biblioteca No, o la claro. falta de libros en una biblioteca tradicional. De hecho, la mayor biblioteca, las mayores bibliotecas del mundo están en internet, Sí. están a un solo clic. Ujú. Sí. Sí, sí, esas son las ventajas de la virtualidad. Bueno. Perfecto, Juan José, en verdad te agradecemos mucho por estos minutos. Vamos a difundir la entrevista en el portal de Leyes. No sé si podrías mandar un saludo para Leyes y recomendar que visiten, porque tu blog, uno de los blogs más leídos de Derecho en el Perú, si no, si no, si no el primero, pero estás ahí en uno de los primeros definitivamente. Eh, va a compartir también sus artículos o repostear los artículos originales en The Leyes. Es la primera experiencia que vamos a tener en The Leyes, compartiendo un blog muy visitado que también va a poder ser accesible a los usuarios de la plataforma. Bueno, yo los felicito por esta iniciativa porque creo que es una forma de difundir el conocimiento